Les presento a mi invitado del día de hoy. Él es Raúl González Lezama, investigador del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, quien hizo la introducción, selección y notas del libro Voces Insurgentes, un libro que forma parte de la serie Clásicos de la Independencia, que cuenta con declaraciones de los caudillos de la independencia. Sobre este punto reflexionamos sobre Miguel Hidalgo y Costilla. Su figura es excepcional. ¿Por qué razón? Porque sin duda logró representar una serie de sentimientos de toda una nación. ¿Qué significa revisitarlo en este momento? Vamos a conocer más de ello. Señalaba usted muy bien que nosotros lo concebimos como el padre de la patria. Tienes razón, yo creo que sí, efectivamente lo es, y no porque fuera él en lo individual un personaje increíblemente especial. Yo creo que la gran virtud que tiene Hidalgo, lo mismo que sus compañeros en la insurgencia, es que lograron ellos en sus personas representar el conjunto de los sentimientos y deseos de todo un pueblo. Eran personas excepcionales, sí, pero no extraordinariamente excepcionales como podríamos nosotros creer. Obviamente que se nos ha ido educando tradicionalmente en una concepción casi mítica, casi intocable de estos personajes, en los cuales los vamos dotando de ciertas características que nosotros creemos que son las que debe de tener un héroe, en un sentido así con mayúsculas, que son personas impolutas, que son personas incapaces de cometer algún error, que están exentas de las debilidades humanas. Y esto no es así. Nosotros sabemos que eran personas como nosotros y que la excepcionalidad que pueden tener estas personas está en su ánimo, en el deseo de transformar el entorno que los estaba rodeando, que no les era favorable a los novohispanos, que sentían un disgusto con la situación y desearon transformarla. ¿Cómo lo hicieron? Pues la mejor manera de averiguarlo es a través de sus propias palabras. Cómo fueron ellos expresando lo que veían en el mundo, cómo estaban disgustados con la situación y cómo decidieron transformarla. Por eso nosotros en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México deseamos aglutinar aquellos documentos en los cuales ellos expresaran cuáles eran sus ideas, pero en un momento determinado, no vagas, no pescadas aleatoriamente, sino respondiendo a una circunstancia especial. Cuando ellos son tomados prisioneros, los primeros insurgentes son tomados prisioneros por las fuerzas realistas, fueron sometidos a un proceso judicial. Y en ese momento ellos expresan sus ideas, pero hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, en estas no se tratan de ideas libremente expresadas, están dentro de un contexto muy especial, es un proceso judicial, pero no es un proceso judicial como el que nosotros podríamos tener hoy en día, ante un juez que es una persona, una instancia fuera de conflicto, que no tiene intereses particulares ni a favor ni en contra de la persona que va a ser juzgada. En ese momento los insurgentes fueron juzgados por sus peores enemigos. Eso condiciona mucho lo que expresan, cómo lo hacen y qué dicen. No es lo mismo hacerlo libremente ante una entidad imparcial que ante tus propios enemigos. En ese momento, las declaraciones de los insurgentes se convierten en otra batalla. Tienen que librar una batalla en contra de sus enemigos, tienen que tener mucho cuidado con sus palabras porque saben que absolutamente todo lo que van a decir está destinado a ser usado no solo en su contra, sino de las personas que los pudieron haber ayudado. Por eso hay que juzgarlos con mucho cuidado lo que declaran los insurgentes. Nos llama, por ejemplo, la atención que en las declaraciones de Allende estuvieron perdidas por un tiempo, aparecieron a los décadas de los 20 del siglo XIX, y la persona que los encontró los leyó primero y se espantó. ¿Por qué? Porque hablaba en contra de esa imagen que habíamos construido nosotros de esas personas, a las cuales debían ser tratadas, les digo, como hemos mencionado, como seres impolutos. Y la declaración de Allende, que ustedes podrán leer, verán cómo se nota que hay un conflicto entre él y el cura Hidalgo,
cómo ataca la figura del cura Hidalgo, cómo demuestra que hay un antagonismo entre ambos, y por supuesto tenía que haberlo. Eran dos personas que tenían dos visiones distintas de cómo debía llevarse el movimiento insurgente. Allende era un militar. Él le interesaba mucho la organización, la disciplina, y el cura Hidalgo tenía una visión distinta de cómo se debían hacer. Incluso le faltaba esa experiencia de organizar a grandes grupos. Por eso ocurren trastornos como que la gente en Guanajuato se les desbordara y cometiera lo que llamaríamos ahorita daños colaterales de la guerra, se excediera en el uso de la fuerza. No podía ser de otra manera, no eran personas disciplinadas, eran gente del pueblo que en ese momento explotaron tras muchos años de opresión, de sentimientos guardados en contra de un grupo, y la única manera que pudieron para manifestarla fue como lo hicieron, en este caso desbordándose. Eso va creando conflicto entre estos dos personajes, y eso lo podemos ver en las declaraciones de Allende. Hidalgo no tropieza en eso, aunque sí reconoce que hubo excesos que él lamenta profundamente y se responsabiliza de ellos. Dice, yo asumo la responsabilidad. Entonces vamos conociendo cómo fue el sentir de estos personajes en el desarrollo de este proceso, de esta revolución de insurgencia. En algunas publicaciones, específicamente en revistas científicas que se dediquen a revisar la historiografía, hablamos de dos condicionantes respecto a la historia. La primera, sobre el tema de la insurgencia, que nos tildaba más a una conciencia social, a un movimiento mucho más armado, contra una revolución, que era un movimiento más bien instintivo de una ciudadanía, en donde ya reaccionaba a las situaciones sociales, políticas y culturales por las cuales estaba viviendo. Sobre esto fue mi pregunta para nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué significa la insurgencia para un momento histórico tan importante como el que hoy estamos viviendo? Y por otro lado, ¿cuál es su opinión sobre esta diferenciación que se hace entre insurgencia y revolución? Yo disiento de esa diferencia que hay entre la insurgencia y la revolución, no. De hecho, si nos atenemos a ella, si decimos que la insurgencia es un movimiento organizado, pues nuestra revolución de independencia no entra en esa categoría, porque de hecho estalla espontáneamente, sí, debido a un problema. Son delatados los conspiradores de Querétaro y se toma la decisión en ese momento de iniciar el movimiento. De hecho, no estaba planeado para esos días, se pensaba más adelante, querían organizarlo efectivamente, querían acopiar armas, contactar más gente, y no puede ser por las circunstancias. Estalla espontáneamente, se tienen que tomar las decisiones rápidamente. En Dolores todavía están indecisos Allende y Aldama de si debe estallar o no la revolución o el movimiento. Y es Hidalgo quien decide que la única opción que les queda es iniciar este movimiento. Entonces hay espontaneidad. No veo diferencia entre una y otra. Si hablamos de revolución, hablamos de un cambio profundo. Si no, sería una guerra civil en el cual hay intereses muy limitados que quieren triunfar uno sobre otro. Pero aquí la revolución busca una transformación a fondo de estructuras, y es lo que ocurre. Y qué mayor revolución, qué mayor transformación que el nacimiento de una nación distinta de otra, con otros intereses. Eso es lo que ocurre en este primer momento de la insurgencia, que por cierto, insurgentes no se llamaban a sí mismos insurgentes. Quienes los comenzaron a llamar insurgentes despectivamente fueron los realistas, los insurgentes, y les llamaban así peyorativamente. Incluso muy en el principio, estos rebeldes se quejaban de ser llamados insurgentes, que después lo aceptaron y dijeron, sí, somos insurgentes, pero en un principio no, lo veían mal.
Después sí ya lo asumieron y dijeron, bueno, pongámonos esta camiseta y sí, lo aceptaron, pero es muy distinto. El primer momento hay cierta desorganización. Se tiene que recurrir a ciertas imágenes. Vean, por ejemplo, recuerden ustedes que se dice que Miguel Hidalgo, el deseo de Hidalgo era preservar este reino para Fernando VII. Y sí, pero era una medida logística. Sabía muy bien que estaba todavía muy dividida la opinión pública y que la mejor manera de no espantar a un grupo importante de la población era apelar a la figura del rey. Hay dos figuras que son fundamentales en la cosmovisión del novohispano, la religión y la corona. A ellas se tiene un profundo respeto. No se puede atacar a uno ni a otro. Por eso se habla de que las insurgencias en un primer momento están atacando no al rey, sino a aquellos que abusan de la autoridad que les delegó el rey y que en este caso el rey es una persona engañada por personas, sus subordinados, que están ejerciendo mal el gobierno. Por eso abajo el mal gobierno, porque están gobernando mal lo que el rey les encargó. Por eso viva Fernando VII, abajo el mal gobierno. Pareciera que hay contradicción y no la hay. Esa es la legata en el primer momento de la insurgencia. Lo podemos ver precisamente en estos procesos insurgentes. Se enoja Allende de que Hidalgo usara la figura de Fernando VII solamente como una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones, que sería la verdadera intención del cura Hidalgo, es independizar este reino de España. Allende dice que no, que su deseo era preservar este reino para Fernando VII. ¿Por qué lo dice? Hay que tener mucho cuidado, lo advertimos en el prólogo del libro. Ellos, las personas que están siendo juzgadas por sus enemigos, no dicen exactamente lo que están pensando, dicen lo que creen que quieren oír aquellos que lo están interrogando. Así que tenemos que tener mucho cuidado con cómo interpretamos, no hay que ser tan radicales, hay que ver el contexto en el que es producido esta información. Hoy tenemos un corpus documental hidalguiano bastante fortalecido por diversas instituciones que lo han visitado, que lo han estudiado, que han publicado cosas de él. En este momento histórico en el cual hemos sido testigos de varias metodologías espejo en donde se está confrontando muchas de las dinámicas que teníamos en la historia, pues cómo se lee un personaje tan importante como el de Miguel Hidalgo y Costilla. De esto platicaremos en esta última parte de esta entrevista. La historia siempre se debe interpretar. La historia no es algo que sea evidente por sí misma. No aparece ante nuestros ojos el pasado. Tiene que ser filtrada a través precisamente de nuestros referentes culturales, incluso de nuestras propias necesidades del momento. Lo dijo usted muy bien, y cada generación debe hacerlo, porque cada generación le está buscando una interpretación a través de nuevas categorías que le son necesarias para esa generación. Por ejemplo, alguna generación en donde hay una necesidad de una definición política, necesariamente va a buscar en esos documentos los elementos políticos para juzgar, interpretar y formarse una idea de lo ocurrido en el pasado a través de estas categorías políticas. En el momento que hay una necesidad de una redefinición social, se buscará entonces esos elementos sociales. Nosotros hoy en día queremos buscar cuál fue la participación de elementos que se dice fueron ignorados o borrados de la interpretación de la historia. La participación de las mujeres, la participación de los niños, la participación de clases marginadas, los indígenas. ¿Y qué buscaremos entonces en esos documentos? Sabemos nosotros que la tropa, el grueso del contingente que acompañó a los insurgentes estaba constituido por esos elementos. Eran hombres, muchísimas mujeres, muchos niños. Los individuos no iban solos, iban con su familia al movimiento insurgente. Por eso eran enormes
grupos humanos que se movían en un principio. Eso era, digamos, lo que le disgustaba mucho a Allende. Decían, no puede haber disciplina si no se marcan ciertos límites. Pero gracias a eso podemos nosotros conocer que hubo una participación mucho más profunda de la que nosotros en primera instancia pudiéramos creer. No se trató nada más de esos ideólogos criollos, fueron todos los novohispanos, cada quien participó en la medida que le correspondía. Y eso está muy bien, porque eso demuestra que sí era un movimiento que era necesario y deseado por la mayoría de la población. Ejemplo, tenemos nosotros grupos muy bien delimitados de participantes en la insurgencia. Tenemos una buena cantidad de sacerdotes. Está Morelos, está Hidalgo, está Matamoros, muchos otros más. Y muchos militares de medio pelo, que eran los militares criollos que se sentían limitados en sus ascensos precisamente por ser criollos. Tenemos esos dos grupos y tenemos también grupos indígenas y tenemos grupos de mujeres y tenemos grupos de niños. Tenemos otro tipo de personajes como lo que vendrían a ser ahora nuestros universitarios. Tenemos el caso de Mariano Jiménez, quien era un ingeniero de minas. No era sacerdote, no era militar, era un ingeniero y se siente atraído por el movimiento, participa en él, lo conoce, no había participado en las conspiraciones, no estaba ideológicamente involucrado, hasta que se da cuenta que es un movimiento que su grupo necesita. Y así los distintos grupos se van sumando porque se van percatando que responde a las necesidades que ellos están teniendo en ese momento. Y gracias a que revisitamos los documentos, a que los reanalizamos, nosotros, no es que estuvieran ocultos, es que no nos era necesario ver en ese momento. Ahora sí podemos ver o buscar esos elementos que nos ayudan a interpretar nuestra necesidad presente. Necesitamos, en el momento actual, una participación más equitativa de los diversos grupos, de los indígenas, de las mujeres. Entonces vamos a buscar, ya teniendo esa necesidad, buscaremos en esos documentos y vamos a descubrir que existen esos testimonios, esos elementos que nos permiten reconstruir esa situación. Por eso sí es necesario que cada generación vaya revisitando nuestro pasado, que busque conforme nuestra necesidad los elementos que nos ayudarán a explicar nuestro presente.